En el antiguo reino de Israel, un tiempo de tumulto e incertidumbre se cernía sobre la tierra. El pueblo, que una vez se había dedicado a la adoración de Yahweh, se había alejado de sus raíces, sucumbiendo a la atracción de ídolos y prácticas paganas que lo alejaban cada vez más de su Creador. Templos a dioses extranjeros adornaban el paisaje, y santuarios a Baal y Asera se habían convertido en vistas comunes en cada pueblo y aldea. Los gritos de los fieles se desvanecían mientras una cacofonía de adoración falsa ahogaba sus súplicas de redención. En medio de este declive espiritual, un profeta llamado Jonás se erguía como un faro de esperanza. Era conocido por su inquebrantable compromiso con el mensaje de Dios, entregando llamados al arrepentimiento a los israelitas, instándolos a regresar a su pacto con el Señor. Jonás había sido testigo del poder de Dios de primera mano, había visto sus intervenciones milagrosas y sentido el peso de su presencia en momentos de desesperación y alegría. Sin embargo, era un hombre desgarrado por la realidad de un mundo que había dado la espalda al único Dios verdadero. Un día fatídico, mientras Jonás oraba en soledad sobre una colina rocosa, buscando consuelo en medio del tumulto que lo rodeaba, la voz del Señor atravesó la quietud. «Levántate, Jonás, y ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado ante mí». Las palabras golpearon a Jonás como un trueno. Nínive, la capital del imperio asirio, no era solo una ciudad, era un símbolo de brutalidad y opresión. Los asirios eran notorios por sus conquistas violentas, aplastando sin piedad a quienes se interponían en su camino. Historias de sus atrocidades llenaban el aire, relatos de destrucción, esclavitud y los gritos de los inocentes resonaban en los corazones del pueblo de Israel. El corazón de Jonás se aceleró, el peso del mandato divino lo aplastaba. Los recuerdos de los soldados asirios que habían devastado Israel inundaron su mente como un torrente. Recordó los desgarradores relatos de familias separadas, ciudades reducidas a cenizas y las caras angustiadas de los que habían quedado atrás. El miedo lo dominó, un terror visceral que paralizó su espíritu. La idea de confrontar tal ciudad, de adentrarse en el mismo corazón de sus enemigos, lo llenó de pavor y aprensión. ¿Cómo podría entregar un mensaje de advertencia a quienes habían causado tanto sufrimiento a su pueblo? Luchando con sus temores, Jonás sintió un torrente de resentimiento hacia la idea de predicar a sus opresores. ¿Por qué debería advertirles?, pensó amargamente. Merecen su destino. En un momento de desafío y desesperación, Jonás tomó una decisión fatal. Huiría de la presencia del Señor. Se apresuró hacia la ciudad costera de Yape, el corazón palpitante, buscando cualquier medio de escapar de su llamado. Allí, encontró un barco con destino a Tarshish, una tierra distante en el borde del mundo conocido, un lugar donde creía que podría esconderse de Dios y de sus responsabilidades. Con el corazón pesado y un sentido de urgencia, Jonás pagó la tarifa y abordó el barco, con la esperanza de dejar atrás sus miedos y la carga de su misión profética. A medida que el barco zarpaba, Jonás se hundió en las comodidades del viaje, tratando de ahogar la voz de Dios que resonaba en su mente. La tripulación, ajena a la lucha interna de Jonás, se ocupaba de sus tareas, preparándose para un largo viaje a través del vasto e impredecible mar. Pero a medida que el barco se aventuraba más lejos de la costa, su sensación de escape comenzó a desmoronarse, y una tormenta comenzó a gestarse en el horizonte. Jonás había llegado a la ciudad costera de Yape, donde el aire salado estaba impregnado con el aroma del mar y los gritos de los comerciantes llenaban el bullicioso mercado. Se movió entre las multitudes, todos aparentemente inconscientes de la tormenta que se gestaba en su propio corazón. Tras una búsqueda frenética, encontró un barco con destino a Tarshish, el punto más alejado conocido por él, un destino donde creía que podría escapar de su misión divina, enterrar sus miedos y dejar atrás sus problemas. Con el corazón pesado, pagó la tarifa y abordó la embarcación, buscando refugio en el anonimato del viaje. A medida que el barco se alejaba de las costas familiares de Israel, Jonás intentó hundirse en las comodidades de la travesía. La madera crujiente del barco y el sonido rítmico de las olas proporcionaban una falsa sensación de seguridad, acunándolo en un estado temporal de paz. La tripulación, ignorante de la tormenta interna de Jonás, se ocupaba de sus tareas, riendo y gritando sobre el rugido del océano, navegando hacia el vasto e impredecible mar. Pero en lo más profundo de Jonás, la lucha continuaba. Pensaba que había escapado con éxito del mandato de Dios, pero a medida que el barco se alejaba más de la seguridad de la tierra, un peso pesado se instaló en su pecho. La culpa lo carcomía,
el sonido de la voz de Dios resonaba en su mente. ¿Realmente era libre o simplemente estaba huyendo de sus responsabilidades? Justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, una tormenta comenzó a gestarse en el horizonte. Nubes oscuras se agruparon ominosamente, girando con furia, y pronto el cielo se convirtió en un caótico tapiz de relámpagos y truenos. El mar rugía con violencia, las olas golpeaban el barco con venganza. El corazón de Jonás se hundió aún más a medida que el pánico se apoderaba de los marineros. Se apresuraron por la cubierta, sus rostros grabados con miedo mientras el barco era sacudido violentamente por las aguas turbulentas. El viento aullaba como una bestia salvaje, desgarrando las velas y amenazando con despedazar la embarcación. La desesperación se apoderó de la tripulación. Clamaron a sus dioses, cada uno esperando obtener misericordia de sus propias deidades. En un intento frenético de aligerar la carga, comenzaron a lanzar mercancías por la borda, objetos de valor que habían sido reunidos con tanto esfuerzo, sacrificados ahora con la esperanza de salvar sus vidas. El barco crujía y gemía bajo la presión, y la tormenta parecía intensificarse con cada momento que pasaba. En medio del caos, Jonás permanecía debajo de cubierta, intentando escapar no solo de la tormenta de arriba, sino también de la agitación dentro de él. Esperaba que al huir, pudiera encontrar paz, pero en cambio, se vio envuelto en un tipo diferente de tormenta, la tempestad de su propia desobediencia. A medida que el barco se balanceaba y rodaba, podía escuchar los gritos de los marineros aumentando, el miedo palpable en sus voces. Fue entonces cuando el capitán, desesperado por entender la causa de su infortunio, vino a buscar a Jonás. «¿Por qué estás durmiendo?», gritó el capitán, sacudiéndolo para que despertara. «Levántate, clama a tu Dios, quizás Él nos tomará en cuenta para que no perezcamos». Jonás, aturdido y desorientado, sintió el peso del momento aplastándolo. Se dio cuenta de que su intento de huir no solo había puesto en peligro su propia vida, sino también la de inocentes marineros que no tenían conocimiento de su huida de Dios. El corazón de Jonás latía con fuerza a medida que la realidad de su situación se hacía evidente. La tormenta era una manifestación de su desobediencia, un recordatorio vívido de que no se puede escapar de la presencia de Dios. En el umbral de la desesperación, la tripulación se reunió, echando suertes para determinar quién era el responsable de la calamidad que les había sobrevenido. La suerte cayó sobre Jonás. Tragándose la angustia, Jonás comprendió que ya no podía esconderse. Tenía que enfrentar la verdad de sus acciones. Los marineros, con los ojos muy abiertos de miedo y confusión, le exigieron respuestas. «Dinos, ¿quién es el responsable de este mal? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres?». Jonás tomó una profunda respiración, sintiendo el peso de sus preguntas presionando sobre él como la tormenta misma. «Soy hebreo», confesó, su voz temblando, «y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca». Los marineros intercambiaron miradas asustadas, comprendiendo la magnitud de su declaración. «¿Qué has hecho?», exclamaron, dándose cuenta plenamente de que estaban en presencia de un profeta que huía de su Dios. Jonás pudo ver el pánico en sus ojos mientras comprendían que su huida había despertado la ira divina. A medida que la tormenta rugía, los marineros suplicaron a Jonás, rogándole que les dijera qué debían hacer para calmar el mar. En ese momento, Jonás reconoció que el único camino hacia la salvación para ellos recaía en sus manos. Comprendió que su desobediencia los había puesto en peligro, y se enfrentaba a una elección, seguir huyendo o sacrificarse por su bien. «Échenme al mar», dijo Jonás, su voz estabilizándose a pesar del tumulto a su alrededor. «Entonces el mar se calmará para ustedes, porque sé que esta gran tempestad ha venido sobre ustedes por mi culpa». Estaba dispuesto a enfrentar las profundidades del océano, a asumir la ira de la tormenta, si eso significaba salvar la vida de estos marineros. La tripulación dudó, renuente a dejarlo ir, pero a medida que las olas se alzaban más y el viento aullaba más fuerte, se dieron cuenta de que no tenían otra opción. Con corazones pesados, clamaron al Señor, pidiendo perdón por lo que estaban a punto de hacer. Lo arrojaron al mar, y al sumergirse en las profundidades de la tormentosa agua, el momento se sintió como un sacrificio y una rendición. Milagrosamente, en el momento en que Jonás tocó el agua, la tormenta comenzó a calmarse. Las olas retrocedieron y los vientos se aquietaron, dejando a los marineros en un silencio aturdido.
Habían sido testigos de un profundo acto de fe y sacrificio, y un temor del Señor se apoderó de ellos. Ofrecieron sacrificios y hicieron votos, reconociendo el poder del Dios de Jonás. Mientras tanto, Jonás se hundía en lo profundo, rodeado de oscuridad y del caótico remolino del mar. A medida que descendía, sintió el peso de sus decisiones presionando sobre él, pero en medio de la desesperación, se encontró con una presencia inesperada, un gran pez, designado por Dios, que lo tragó entero. Mientras era envuelto en el vientre de la criatura, la oscuridad lo envolvió, y Jonás se vio obligado a confrontar no solo las profundidades del océano, sino también las profundidades de su propio corazón. Al darse cuenta de la futilidad de sus esfuerzos, los marineros clamaron al Señor por misericordia, con el temor grabado en sus rostros. Por favor, Señor, no nos hagas responsables de la vida de este hombre, suplicaron, reconociendo que la tormenta era el resultado directo de la desobediencia de Jonás. Con corazones pesados y una mezcla de angustia y resignación, asieron a Jonás, quien sabía que su sacrificio era la única solución. Con un último vistazo a la tierra que dejaba atrás, lo arrojaron a las turbulentas aguas, y en el momento en que Jonás se sumergió, la tempestad cesó instantáneamente. El mar, antes embravecido, se calmó como si hubiera respondido a una orden divina, dejando a la tripulación en un aturdido silencio, mientras la realidad de lo que habían hecho comenzaba a asentarse en sus corazones. A medida que Jonás se hundía en las profundidades, rodeado de una oscuridad opresiva, el peso de su desobediencia lo aplastaba con una presión implacable. Sintió que el agua lo abrazaba, llevándolo a las sombras del abismo, donde la desesperación parecía no tener fin. Justo cuando creía que todo estaba perdido y el último aliento escapaba de sus labios, Dios proporcionó un gran pez que lo tragó entero, salvándolo de la muerte inminente. Dentro del vientre de la criatura, Jonás se encontró en una oscuridad total, tanto física como espiritual, un lugar donde la soledad era abrumadora. Atrapado en esa prisión de carne y silencio, se vio obligado a confrontar no solo el terror del océano, sino también la profunda rebelión que lo había llevado a esa situación. En ese espacio confinado, lejos de la luz del mundo, comenzó a reflexionar sobre su desobediencia y su relación con Dios, buscando desesperadamente un rayo de esperanza en medio de la penumbra. Durante 3 días y noches, Jonás existió en el vientre del pez, sumido en una penumbra profunda que reflejaba su estado interno. Reflexionaba sobre las decisiones que lo habían llevado a esa oscura prisión, atormentado por el peso de su rebelión. La sensación de aislamiento lo envolvía, cada momento le parecía una eternidad, atrapado en su propia desobediencia. Atrapado entre la vida y la muerte, el silencio del vientre del pez resonaba como un eco de su lucha interna, un recordatorio constante de la distancia que había puesto entre él y su Creador. Pero incluso en las profundidades de la desesperación, un resquicio de luz comenzó a emerger en su corazón. Con cada latido, su espíritu se tornaba más sensible a la voz de Dios que lo llamaba desde la oscuridad. Finalmente, superando su temor y su resentimiento, volvió su corazón hacia el Señor. Desde lo más profundo del pez, clamó con fervor, en mi angustia, clamé al Señor, y Él me respondió. Sus palabras brotaron con la urgencia de quien ha tocado fondo y busca desesperadamente una salida. En ese clamor, encontró no solo el reconocimiento de su dolor, sino también la promesa de que, aunque se había alejado, aún había un camino de regreso. Su oración se convirtió en un lamento lleno de desesperación, pero también impregnado de esperanza. Recordó las profundidades a las que había caído, sintiéndose como si estuviera atrapado en la tumba misma, rodeado de la sombra de la muerte. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, recordó al Señor y su fidelidad. Esa memoria se convirtió en un faro en la noche más oscura, un recordatorio de que, a pesar de su desobediencia, el amor de Dios no lo había abandonado. La verdad de su gracia comenzó a calar hondo en su ser, y a medida que sus palabras se deslizaban en oración, su corazón comenzó a ablandarse. Con cada súplica, Jonás reconocía su necesidad de gracia y perdón, y la súplica por liberación se tornó en un deseo genuino de reconciliación. Comprendió que la verdadera transformación solo podría surgir de una entrega completa a la voluntad de Dios. La oscuridad que lo rodeaba se convirtió en un espacio de introspección, donde las lecciones de su huida se revelaban con claridad. Así, mientras el pez lo mantenía en la seguridad de su vientre, Jonás empezó a vislumbrar un nuevo camino. El proceso de arrepentimiento se había iniciado, y en su corazón nacía una nueva determinación, salir de esa oscuridad y, al hacerlo, también buscar el cumplimiento de su llamado divino.
En el tercer día, Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Al caer en la playa, jadeando por aire y empapado, Jonás se sintió más vivo que nunca, pero también más consciente de la fragilidad de la vida. La experiencia de ser tragado por el pez había sido un viaje a las profundidades, tanto físicas como espirituales. Mientras el agua del mar goteaba de su cuerpo, se dio cuenta de que había enfrentado su mayor miedo, su propia desobediencia y la negativa a cumplir el propósito que Dios le había asignado. Esa revelación fue un cambio de paradigma. Jonás comprendió la gravedad de la misericordia de Dios, no solo hacia él, sino también hacia aquellos a quienes se había llamado a servir. Una vez más, la palabra del Señor vino a Jonás: ve a Nínive y proclama el mensaje que te doy. Esta vez, sin embargo, Jonás no dudó. Su corazón, aunque aún pesado de dudas, había empezado a abrirse a la idea de la redención. Mientras se dirigía hacia Nínive, reflexionaba sobre la enormidad de su misión. ¿Qué diría? ¿Lo escucharían? Imaginaba las caras de los habitantes de Nínive, un pueblo conocido por su crueldad y sus pecados. La carga de su mensaje era abrumadora: advertirles sobre la inminente destrucción. Sin embargo, esta vez se sintió impulsado por una nueva determinación. A pesar de su resistencia inicial, sabía que debía llevar el mensaje de advertencia, no solo por el bien de los demás, sino también para su propia transformación espiritual. Así, con cada paso hacia la gran ciudad, Jonás comenzaba a dejar atrás su miedo y su resentimiento, preparándose para un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la de toda Nínive. Al llegar a Nínive, Jonás quedó impresionado por el tamaño y esplendor de la ciudad. Era una metrópoli expansiva, bulliciosa de vida, pero no podía sacudirse el miedo que lo dominaba. A medida que entraba en la ciudad, proclamó: 40 días más, y Nínive será destruida. Su mensaje resonó por las calles, cargado de urgencia y desesperación. Para asombro de Jonás, el pueblo de Nínive respondió con humildad y convicción. Desde el rey hasta la gente común, reconocieron la gravedad de las palabras de Jonás. Ayunaron, se pusieron saco y clamaron a Dios por misericordia. Incluso los animales fueron incluidos en el decreto de arrepentimiento, un testimonio de la seriedad con la que enfrentaban su destino. Cuando la noticia de la proclamación de Jonás llegó al rey, se levantó de su trono, se quitó las vestiduras reales y se cubrió con saco. Emitió un decreto para que todos en Nínive se apartaran de sus malas acciones y de la violencia, suplicando al Señor por misericordia. ¿Quién sabe?, proclamó. Dios puede que aún se arrepienta y con compasión se aparte de su feroz ira para que no perezcamos. Jonás se quedó incrédulo mientras presenciaba la transformación de la ciudad. El arrepentimiento de Nínive era genuino, y el Señor vio sus corazones. Dios, en su misericordia, se retractó de la destrucción que había planeado para la ciudad. Sin embargo, Jonás se llenó de resentimiento en lugar de alegría. Después de entregar su mensaje, Jonás se retiró a una colina que daba a Nínive. Se sentó en la sombra, esperando ver qué sucedería con la ciudad. Mientras observaba, la ira y la frustración burbujearon dentro de él. Señor, ¿no era esto exactamente lo que temía?, lamentó. Sabía que los perdonarías, preferiría morir que verlos salvos. En un momento de ternura, Dios respondió a la ira de Jonás con una pregunta: ¿es correcto que estés enojado por la planta? Jonás había encontrado consuelo a la sombra de una enredadera que Dios había provisto, solo para que se marchitara al día siguiente. Sí, replicó Jonás. Estoy tan enojado que desearía estar muerto. Dios reveló gentilmente la verdad a Jonás: te preocupas por la planta, que no cultivaste ni hiciste crecer. ¿No debería preocuparme yo por Nínive, esa gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben discernir su mano derecha de la izquierda? Con esta profunda pregunta, Dios desafió la comprensión de Jonás sobre la misericordia y la gracia. Jonás se había centrado en su propio confort mientras pasaba por alto las vidas de las personas en Nínive. Esta confrontación lo obligó a lidiar con el concepto del amor de Dios extendiéndose incluso a quienes él consideraba indignos. Mientras Jonás se sentaba en silencio, reflexionó sobre la compasión de Dios por toda la creación. La lección que Dios impartió no solo era para Jonás, resonaba con cualquiera que luchara con la idea del perdón y la gracia. El corazón de Jonás comenzó a cambiar mientras procesaba el peso de la misericordia de Dios, dándose cuenta de que no le correspondía juzgar quién era digno de perdón.
En los días que siguieron, Jonás permaneció en Nínive, observando a las personas mientras comenzaban a prosperar en su nueva fe. La transformación de la ciudad lo inspiraba, pero continuaba luchando con sus propios sentimientos. Mientras presenciaba actos de bondad y comunidad, poco a poco comenzó a ver los rostros de la gente, sus esperanzas, sus sueños y sus deseos de una vida mejor. En sus interacciones con los ciudadanos de Nínive, Jonás aprendió a escuchar, a comprender sus historias y a abrazar su humanidad. Cuanto más escuchaba, más reconocía sus propios prejuicios y la futilidad de su ira. Los muros que había construido comenzaron a desmoronarse, reemplazados por la compasión. Eventualmente, Jonás se encontró hablando a la gente de Nínive, no solo como un mensajero de juicio, sino como un portador de esperanza. Compartió su propio viaje, sus luchas con la desobediencia y la gracia que había experimentado incluso en sus momentos más oscuros. La gente escuchó, y al oír su historia, vieron el reflejo de sus propios corazones. El mensaje de arrepentimiento se transformó en uno de reconciliación, ya que Jonás invitó a la gente a abrazar el amor y la misericordia de Dios. Ya no los veía como enemigos, sino como seres humanos merecedores de gracia. Esta realización se convirtió en la base de su ministerio en Nínive. Con el paso del tiempo, Nínive floreció, convirtiéndose en un faro de esperanza en la región. La historia de Jonás se entrelazó con las vidas de las personas, su mensaje de arrepentimiento y gracia resonando a través de las generaciones. La ciudad que una vez fue despreciada ahora se erguía como un testimonio del poder de la misericordia de Dios. Jonás, cambiado para siempre por sus experiencias, continuó sirviendo como profeta, hablando no solo a los israelitas, sino a todos los que necesitaban escuchar la verdad del amor de Dios. Su legado se convirtió en uno de compasión, recordando a la gente que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Mientras el sol se ponía sobre Nínive, tiñendo de tonos dorados la ciudad, Jonás se sentó en la cima de una colina, reflexionando sobre su viaje. Había aprendido que el corazón de Dios es uno de amor y compasión sin límites, extendiéndose incluso a aquellos que parecen más lejanos. Las lecciones que había aprendido en las profundidades de la desesperación, la belleza de la gracia y el llamado al amor trascendieron los muros que había construido a su alrededor. En su corazón, Jonás comprendió que la historia de Nínive no se trataba solo de una ciudad salvada de la destrucción, se trataba de la transformación de un profeta que aprendió a abrazar el corazón de Dios por todas las personas. Mientras cerraba los ojos, Jonás ofreció una oración de gratitud por la misericordia que lo había cambiado y por el amor que seguiría fluyendo a través de él. La historia de Jonás no termina con Nínive. Sirve como un recordatorio para todos los que la leen de que la gracia de Dios está disponible para todos, sin importar su pasado. Cada uno de nosotros carga con nuestros propios prejuicios y sesgos, y como Jonás, puede que se nos llame a enfrentarlos. El camino de la fe no siempre es fácil, pero es un camino lleno de potencial para la redención, la sanación y la transformación. Al reflexionar sobre el viaje de Jonás, somos invitados a examinar nuestros propios corazones, a abrazar el llamado al amor y a extender la gracia a quienes nos rodean. La pregunta permanece, ¿responderemos al llamado, o intentaremos, como Jonás, huir de la misma misión que podría cambiar nuestras vidas y las de otros?